Nuevas exigencias por parte del gobierno chileno a los Estados Unidos. Eso es lo que se ha visto que se está realizando a nivel internacional por parte del presidente de Chile, Gabriel Boric, en medio de su defensa del régimen cubano, simultáneamente a que miembros de su gobierno, en particular el Partido Comunista de Chile, firmaron un acuerdo internacional con el Partido Comunista Cubano, que tiene elementos bastante preocupantes y que tiene que ver con la entrega de información mutua y colaboración en pos de objetivos revolucionarios. Todo esto a la vez que aumenta la inseguridad, que tiene ramificaciones también internacionales, observándose con la masacre que se dio de un ciudadano argentino que falleció en la capital hace tan solo unas horas en medio de una situación vinculada al narcotráfico, como también la detección en aeropuertos chilenos de una persona que aparentemente era turista de origen pakistaní, de Pakistán, un país islámico, que estaba traficando armas y también balas. Todo eso lo vemos a continuación. En los últimos meses, Boric ha empezado a tomar una serie de decisiones bastante curiosas a nivel de política internacional. Las alianzas históricas tradicionales que tenía el Estado chileno se han ido abandonando bajo el gobierno de Boric y se está enfocando en una dirección más bien cercana al régimen chino. Ahora, en ese contexto, hay que tomar en cuenta que ya se han empeorado sustancialmente las relaciones con Israel, de las cuales depende el ejército chileno para temas de suministro de armamento, como también temas de entrenamiento. Simultáneamente ha habido cada vez más quiebres con Estados Unidos, mientras se está acercando cada vez más Chile a lo que es China, con subordinación a nivel económico y posiblemente a nivel estratégico, a nivel futuro. Y esto, hay que ser sincero, esto también pasa con la derecha chilena, que es bien subordinada a China, y más enfrentamientos con respecto a los Estados Unidos. Por eso no es sorpresa que Estados Unidos cada vez se acerque más a Argentina para hacer un contrapeso a China, que está tomando más peso en la región al usar a Chile como un títere. Bueno, en ese contexto y cada vez acercarse más a regímenes de izquierda a nivel internacional, como también al régimen chino, se ha observado que Boric envió una serie de peticiones a lo que es el régimen, a los Estados Unidos para defender al régimen cubano. Ahora, esto último que vamos a ver ocurrió hace tan solo unos par de días, que tiene que ver con que se le pidió a Estados Unidos que levante el bloqueo unilateral, según Boric, que se está haciendo a Cuba, para de esa manera ayudar a que mejore la situación en la isla y se pueda avanzar hacia una democratización a nivel local, democratización que se hace imposible por el Partido Comunista Cubano, que suprime la población y que no es algo nuevo porque ya en el pasado, por ejemplo, Boric había pedido con que Estados Unidos sacara a Cuba como un país que promociona el terrorismo a nivel internacional, cosa que siguen haciendo por sus vínculos, por ejemplo, con el chavismo o también en su momento con sus intervenciones a nivel africano que hicieron los cubanos, todos esos elementos que se habían dado. Ahora, esto, insisto, no es nuevo. Ya hace meses Boric está empujando en esa dirección y ahora se profundizan las relaciones con el Estado cubano, la tiranía comunista que se encuentra ahí, que es parte de una decisión que no solo está haciendo él, sino que también hace el Partido Comunista de Chile, el partido más importante dentro de la coalición de gobierno con el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que Boric hizo esto hace un par de días, también se dio ahora, recientemente, el día de hoy, un anuncio oficial por parte del Partido Comunista Chileno de un tratado, de un acuerdo que firmaron oficialmente ellos con el Partido Comunista Cubano, que tiene una serie de consecuencias, pero una de las cuales, y bajo las palabras del mismo Carmona, que estaba presente en misma Cuba, mencionó que esto lleva a que cualquier crítica contra el régimen cubano, que está presente ahí de su Partido Comunista, se considerará como un ataque y una ofensa contra el Partido Comunista chileno también. Sin querer, digamos, suplantar nada, reconociendo y respetando la intensidad de cada proceso, que una solidaridad real entre revolucionarios que si atacan a Cuba nos atacan a nosotros. Ahora, en medio de esos acuerdos que se firmaron y que y salió la ministra del Trabajo, que es del Partido Comunista, a decir que no hay que preocuparse por este nuevo acuerdo, que no hay nada terrible, que nadie debería preocuparse por eso, uno ya va a preguntarse qué dice este acuerdo, este tratado que firmaron los comunistas chilenos oficialmente con la dictadura cubana. Y en realidad es preocupante. Cuando te empiezan a decir, no, no miren el detalle, no se preocupen, es porque en realidad sí lo es. ¿Qué conlleva este acuerdo? Una serie de elementos. Por un lado, y recuerden
que el Partido Comunista de Chile tiene un elemento importante en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ministerio de Defensa, donde tienen varios cargos en las subsecretarías, tienen elementos como la vocería, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, tienen mucho poder al interior del gobierno Boric y por lo tanto de la información de cómo funciona la estructura chilena. Recuerden eso cuando vamos a relatar lo que contiene el acuerdo. Contiene apoyarse mutuamente, apoyar también no solo a nivel político, sino a nivel discursivo. Apoyarse en las redes sociales hablan para enfrentar la desinformación como también promover ideales revolucionarios. Entrega de información mutua para elementos estratégicos como de promoción del ideal comunista. Y fíjense que tienen elementos importantes de información el Partido Comunista Chileno, de cómo funciona la estructura armada, como también educativa y laboral. Muy importante, porque tienen presencia en todos esos ministerios, ya sea con la cabeza del ministerio o también con subsecretarías importantes en el Ministerio de Defensa. Preocupante. Y simultáneamente, a la vez que se hace toda esa colaboración, mencionaron, y que esto debería preocuparle a otros, incluso a la misma izquierda, que aunque ellos tienen coincidencias políticas y estratégicas con elementos de la izquierda chilena, y hablan aquí del mismo Frente Amplio, que son importantes, ellos se quejaron en Cuba de que miran solo a corto plazo y del cálculo político del momento esos sectores de izquierda. Y aunque son aliados políticos y que los valoran, con ellos no coinciden en su ideal de conseguir una transformación revolucionaria, porque ellos quieren su ideal de una sociedad comunista y que ese es su ideal que van a seguir defendiendo hasta el final. Y es preocupante, especialmente por esa entrega de información y porque muestra la subordinación prácticamente total que hay por parte del Partido Comunista Chileno con respecto a la dictadura cubana, que se corrobora que está interviniendo en otros países al hacer este tipo de actos. Preocupante. Reacción alguna incluso a la oposición ante esta situación de intervención evidente que hay de otro país en la política local, nada. Un silencio sepulcral. Curioso, ¿no? Y al mismo tiempo, en materias internacionales, se está mezclando el elemento de la seguridad que ya hemos mencionado tantas veces, porque el aumento de la inseguridad está empezando a tener repercusiones, particularmente porque le está costando la vida a ciudadanos de otros países. Ya vimos como un turista peruano fue asesinado, se descubrió por alguien de origen venezolano en nuestro país, y ahora se dio que también, hace tan solo algunas horas, fue asesinado un ciudadano argentino en la comuna del Bosque, en la capital Santiago, y se sospecha que estos fueron por encapuchados vinculados al narcotráfico, fue baleado, murió, y quedó un colombiano grave. Ahora, este argentino parece que estaba vinculado también a temas de drogas porque esto ocurrió en una casa abandonada en la comuna del Bosque que era conocida como asociada a venta de drogas de manera ilegal. Y bueno, ahí falleció en medio de un tiroteo con narcos. Pero vemos que eso también afecta a elementos de seguridad. No ha habido mucha queja del gobierno argentino, probablemente porque ven esa conexión, pero no se ve seguro un país donde también vienen personas de otros países, o incluso si están de residentes, y mueren los ciudadanos de otros países, los matan. Matan a la población local, matan a los turistas, matan a los ciudadanos extranjeros que están de residentes, más allá de su actividad que estén haciendo, y la estructura nacional chilena le importa exactamente igual, no hace nada, es impresionante. Y también, que podríamos decir más allá preocupante, esa balacera que se dio contra un ciudadano argentino, se da también el hecho de una detección que se dio en Iquique, porque en aeropuerto que estaba presente ahí, se le sorprendió en el aeropuerto de Iquique con municiones a un ciudadano de origen pakistaní y también armamento militar. Ahora, ¿qué es lo curioso? Que esto se junta con una denuncia que se está haciendo hace tiempo de que habría un centro de Irán y también de elementos islámicos en Chile, no como para hacer terrorismo, sino como un intermediario para traficar dinero o llevar otras cosas a otros países. ¿Y qué es lo que se descubrió? Que este ciudadano de origen pakistaní, que recordemos que Pakistán es un país islámico, muy inestable, muy fundamentalista religioso y que usualmente tiene golpes de estado constantes y mucho conflicto, que se encuentra entre Afganistán y la India, para aquellos que lo sepan. Pakistán, recordemos, que es también el estado que subsidió a los talibanes por décadas durante el conflicto que se da en Afganistán, pero todo eso se puede ignorar, ¿no? Bueno, este ciudadano se descubrió que había llegado a Chile, obtuvo aparentemente aquí armamento militar y también municiones, y lo que se le descubrió en el aeropuerto no es que él estuviera tratando de meter eso al país, lo estaba sacando, estaba tratando a través de Chile como intermediario ir a otro país. Entonces se empieza a justificar un poco estas advertencias que hay desde hace tiempo que son preocupantes de cómo se estaría utilizando a Chile no como un lugar para ser terrorista islámico, sino para ser intermediario a nivel de lavado de dinero, como también para ir a otros países, para que se hagan actos en otros países.
Y aunque eso no significa que haya ataques a nivel local, es igual preocupante porque habría una complicidad en que se está utilizando como un lugar de intermedio, como un lugar para tráfico de armas o un lugar que sirve de base para eventualmente en otros países hacer ataques a otros países, que significa costarle la vida a numerosas personas. Es muy preocupante. Y la reacción a nivel de Chile, nada. Ignorar el problema. No, mira, descubrimos a alguien de Pakistán traficando armas en un aeropuerto. No pasa nada. Ah, mataron a un argentino y dejaron súper grave a un colombiano. No pasa nada, sumado al turista peruano que mataron también hace un par de días. No, no pasa nada. Hoy el Partido Comunista de Chile firma un acuerdo con el Partido Comunista Cubano y lo publican y lo reconocen. Y es preocupante porque entregan información, pero no pasa nada. Y la oposición, la derecha, donde está criticando esto, brilla por su ausencia. Impresionante. Realmente preocupante cómo también la inseguridad afecta a las relaciones internacionales y la imagen internacional de nuestro país, pero también cómo se está dando este tipo de acuerdos con otros países por parte de partidos que están en el gobierno acordando entregar información, y parece darle igual a muchas figuras del mundo político, que no sé si en realidad son sumamente torpes e incompetentes, que es una probabilidad real, o si son cómplices de todo esto porque ya se ha dado demasiadas veces este tipo de incidentes preocupantes. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta defensa del gobierno de Cuba, como también estos acuerdos del Partido Comunista con el Partido Comunista Cubano, y también este asesinato de un ciudadano argentino, como también este tráfico de armas por un ciudadano pakistaní que se está dando en el norte de nuestro país? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Don Kirk, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.